Decidí darle a mi hijo Guillermo una llave de repuesto de mi casa. Pensé que era lo correcto, que era un gesto de confianza y amor maternal. Jamás imaginé que esa simple decisión terminaría convirtiéndose en la peor pesadilla que he vivido en mis 62 años. Pero déjame contarte desde el principio, porque necesitas entender quién soy yo y por qué esta casa significa tanto para mí. Yo soy Francisca Godínez, tengo 62 años, y esta casa que ves no es solo un lugar donde vivo, es el resultado de años de esfuerzo, de sacrificio, de sueños cumplidos junto a mi esposo antes de que él falleciera. Han pasado ya varios años desde que lo perdí, y aunque al principio el silencio de estas paredes me pesaba como una losa en el pecho, con el tiempo aprendí a encontrar consuelo en mi propia compañía, en mi rutina tranquila, en la paz que solo se encuentra cuando uno ha trabajado toda la vida para tener un espacio propio. Esta casa es más que ladrillos y cemento para mí. Es el lugar donde crié a Guillermo desde que era un bebé hasta que se convirtió en el hombre que es ahora. Es donde mi esposo y yo pasamos noches enteras planeando el futuro, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde lloramos pérdidas y festejamos triunfos. Cada rincón de este lugar guarda una memoria que me hace sonreír o me hace llorar, pero que siempre me recuerda por qué valió la pena cada sacrificio. El jardín que ves al frente, con esas plantas que florecen cada primavera, lo sembré yo misma con mis propias manos. La cocina, con esos azulejos blancos que tanto me costó elegir, fue renovada con el dinero que ahorré durante años trabajando en la tienda del barrio. La sala, con ese sofá color beige que tanto amo, fue el regalo que me hice a mí misma cuando finalmente pagué la última cuota de la hipoteca. Todo, absolutamente todo en esta casa, tiene mi huella, mi esencia, mi historia. Después de que mi esposo murió, muchas personas me dijeron que debería vender la casa, que era demasiado grande para una mujer sola, que los recuerdos me iban a consumir. Pero yo me negué rotundamente. Esta casa era mi refugio, mi fortaleza, el único lugar en el mundo donde me sentía completamente segura y en paz. Aquí podía ser yo misma sin pretensiones, sin máscaras, sin tener que demostrarle nada a nadie. Con el paso del tiempo, establecí mi rutina. Me levanto temprano todas las mañanas. Preparo mi café en esa cafetera vieja que se niega a morir, riego las plantas del jardín, leo el periódico en el porche mientras escucho el canto de los pájaros. Por las tardes, a veces recibo a mis amigas para tomar té y conversar sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros nietos. Por las noches, me siento en mi habitación a ver alguna novela o simplemente a disfrutar del silencio absoluto que solo se encuentra cuando vives sola. Mi habitación, mi habitación, es mi santuario personal. Es el único espacio en toda la casa que es completamente mío, donde nadie más entra, donde tengo mis cosas más preciadas. Ahí guardo las fotos de mi esposo, las cartas que me escribió cuando éramos jóvenes, la caja con las joyas que heredé de mi madre. Ahí está mi cama con esas sábanas de algodón egipcio que me costaron una fortuna, pero que me hacen sentir como una reina cada noche. Ahí está mi tocador con todos mis perfumes, mis cremas, mi batín favorito colgado en el gancho detrás de la puerta, ese batín de seda color crema que me regaló mi esposo en nuestro aniversario y que uso cada mañana al despertar. Guillermo, mi hijo, siempre fue un buen muchacho. Lo crié con valores, con respeto, con amor. Cuando conoció a Daniela hace 3 años, yo me alegré tanto por él. Pensé que finalmente había encontrado a alguien con quien compartir su vida, alguien que lo haría feliz. La boda fue hermosa. Yo lloré de emoción viendo a mi hijo vestido de traje junto al altar, pensando en lo orgulloso que estaría su padre si pudiera verlo. Al principio, mi relación con Daniela era cordial. Ella venía a visitarme junto con Guillermo los domingos, tomábamos café, conversábamos sobre cosas triviales. Yo notaba que ella siempre miraba mucho la casa, que hacía comentarios sobre lo grande que era, sobre lo bien ubicada que estaba, sobre cuántas habitaciones tenía. Pero yo no le daba importancia. Pensaba que solo era curiosidad natural de una nuera conociendo el lugar donde su esposo creció. Hace aproximadamente 2 meses, Guillermo vino a visitarme un sábado por la tarde. Yo estaba en el jardín podando las rosas cuando lo vi llegar. Se veía un poco nervioso, como si quisiera decirme algo pero no supiera cómo empezar. Nos sentamos en el porche, le serví limonada fresca, y finalmente él sacó el tema que lo inquietaba. «Mamá», me dijo con esa voz suave que siempre usaba cuando quería pedirme algo, «he estado pensando que sería bueno que tuvieras a alguien cerca en caso de emergencia. Tú vives sola, y aunque sé que eres fuerte e independiente, me preocupa que algo pueda pasarte y no haya nadie cerca para ayudarte. Me gustaría tener una llave de repuesto de la casa, solo por seguridad,
solo para estar tranquilo sabiendo que si necesitas ayuda, puedo entrar rápidamente. Sus palabras me llegaron al corazón. Me pareció un gesto tan hermoso, tan lleno de amor filial, que sentí ganas de llorar. Mi hijo se preocupaba por mí, quería cuidarme, quería estar seguro de que yo estaba bien. ¿Qué madre no se sentiría conmovida por algo así? Ay, Guillermo, le dije acariciando su mejilla como solía hacer cuando era niño, qué buen hijo tengo. Por supuesto que puedes tener una llave. Me hace sentir tan bien saber que te preocupas por mí, que piensas en mi bienestar. Eres un hombre maravilloso, y tu padre estaría tan orgulloso de ti. Esa misma tarde, saqué mi llave de repuesto del cajón donde la guardaba y se la entregué. Era una llave sencilla, dorada, con un llavero que tenía una pequeña foto de nosotros dos cuando él era pequeño. Al dársela, sentí que estaba haciendo lo correcto, que estaba fortaleciendo nuestro vínculo, que estaba demostrándole a mi hijo que confiaba plenamente en él. Guillermo tomó la llave con una sonrisa, me dio un abrazo fuerte y me prometió que solo la usaría en caso de emergencia, que respetaría mi espacio y mi privacidad. Yo le creí completamente, porque era mi hijo, porque nunca me había dado razones para dudar de él, porque pensaba que la sangre de mi sangre jamás me traicionaría. Durante las siguientes semanas, todo siguió igual. Yo continuaba con mi vida tranquila, con mis rutinas establecidas, con mi paz cotidiana. Guillermo me llamaba por teléfono cada 2 o 3 días para saber cómo estaba. A veces venía a visitarme los fines de semana junto con Daniela. Todo parecía normal, todo parecía estar bien en mi pequeño mundo ordenado. Yo me sentía feliz, me sentía en paz, me sentía segura sabiendo que mi hijo tenía acceso a mi casa en caso de que yo lo necesitara. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé lo que estaba por venir, la traición que se gestaba en silencio, la invasión que pronto destruiría mi tranquilidad y me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas en las que confiaba. Esta casa era mi reino, mi castillo, mi refugio sagrado. Y yo, ingenua de mí, acababa de entregarle las llaves de ese reino a alguien que no las merecía. Las semanas siguientes a haberle entregado la llave a Guillermo transcurrieron con una calma absoluta que ahora, mirando hacia atrás, me parece casi sospechosa. Pero en ese momento yo no veía nada extraño, nada que me hiciera pensar que algo malo se estaba gestando. Yo continuaba con mi vida de siempre, con mis rutinas bien establecidas, con esa sensación de seguridad que solo da el saber que estás en tu propio espacio, rodeada de tus cosas, de tus recuerdos, de todo lo que construiste con esfuerzo. Cada mañana me levantaba a las 7, preparaba mi café en esa cafetera que llevaba conmigo más de 20 años, y salía al jardín a regar las plantas mientras el sol apenas comenzaba a calentar. Esos momentos matutinos eran sagrados para mí, eran el tiempo en que yo conversaba conmigo misma, en que organizaba mis pensamientos, en que planeaba mi día. Después desayunaba tranquila en la cocina, generalmente pan tostado con mermelada de fresa que yo misma hacía, y luego me dedicaba a las tareas del hogar con esa parsimonia que solo tienen las personas que ya no viven apuradas por el reloj. Mi casa siempre estaba impecable. Yo me enorgullecía de mantener todo limpio y ordenado, cada cosa en su lugar exacto. Los cojines del sofá alineados perfectamente, los marcos de las fotos sin una mota de polvo, los pisos brillando como espejos. No era una obsesión, era simplemente mi forma de demostrarme a mí misma que todavía tenía control sobre mi vida, que aunque estuviera sola, mi mundo seguía funcionando perfectamente. Guillermo me llamaba cada 2 o 3 días, como siempre lo había hecho. «Mamá, ¿cómo estás?», me preguntaba con esa voz cariñosa que me derretía el corazón. Yo le contaba sobre mi día, sobre las flores que habían florecido en el jardín, sobre el almuerzo que había cocinado, sobre la novela que estaba viendo en las noches. Conversaciones simples, cotidianas, llenas de ese amor familiar que yo creía inquebrantable. A veces él mencionaba que había pasado por mi casa para verificar que todo estuviera bien, que había usado la llave para entrar un momento mientras yo no estaba y revisar que no hubiera ningún problema. La primera vez que me lo dijo, sentí una oleada de ternura tan grande que casi lloro. «Qué hijo tan dedicado tengo», pensé, «qué afortunada soy de tener a alguien que se preocupa tanto por mí». Nunca me pareció extraño que entrara cuando yo no estaba. Al contrario, me parecía lógico, era para lo que le había dado la llave, para que pudiera venir a verificar que todo estuviera en orden, para que se asegurara de que yo estaba bien. Yo confiaba en él completamente, ciegamente, con esa fe absoluta que solo una madre puede tener en su hijo. Daniela también me llamaba de vez en cuando. «Suegra», me decía con esa voz dulce que ahora sé que era completamente falsa, «¿cómo está? Necesita que le ayudemos con algo».
Yo le agradecía su interés y le decía que no, que estaba perfectamente bien, que no necesitaba nada. Ella insistía mucho en visitarme, en venir a mi casa, en pasar tiempo conmigo. Al principio me pareció encantador que mi nuera quisiera tener una relación cercana conmigo, que se esforzara por conocerme mejor. Los domingos, Guillermo y Daniela venían a almorzar conmigo. Yo cocinaba los platillos favoritos de mi hijo, ponía la mesa con el mantel bordado que había heredado de mi abuela, sacaba la vajilla buena que solo usaba en ocasiones especiales. Esos almuerzos dominicales se habían convertido en mi momento favorito de la semana, el tiempo en que mi casa se llenaba de vida, de risas, de conversaciones. Pero ahora que lo pienso con claridad, ahora que puedo ver las cosas sin el velo del cariño que me cegaba, me doy cuenta de que Daniela siempre hacía lo mismo durante esas visitas. Se levantaba de la mesa con cualquier excusa y se iba a recorrer la casa. Voy al baño, decía, o necesito un vaso de agua, o quiero ver las fotos de la sala. Y se desaparecía por largos minutos mientras Guillermo y yo conversábamos en el comedor. Yo la escuchaba caminar por los pasillos, abrir y cerrar puertas, subir las escaleras hacia las habitaciones del segundo piso. Un par de veces bajó comentando lo hermosas que eran las habitaciones, lo espaciosas, lo bien iluminadas. «Suegra, esta casa es enorme para una sola persona», me dijo una vez con una sonrisa que en ese momento me pareció inocente, pero que ahora reconozco como calculadora. «Usted podría rentar algunas habitaciones y tener un ingreso extra, o podría permitir que alguien de la familia las usara». Yo me reí de su comentario y le dije que no necesitaba dinero extra, que mi pensión era suficiente para vivir cómodamente, y que me gustaba tener la casa entera para mí, que disfrutaba del espacio y la tranquilidad. Ella no insistió más ese día, pero yo vi algo en sus ojos, un brillo extraño que no supe interpretar en ese momento. Guillermo siempre la defendía cuando yo, muy sutilmente, comentaba que Daniela era un poco curiosa. «Mamá, es solo que le gusta tu casa», me decía con una sonrisa, «le parece hermosa y quiere conocerla bien, no hay nada malo en eso». Yo asentía y dejaba el tema, porque no quería causar problemas entre ellos, porque no quería ser esa suegra entrometida y desconfiada que critica todo lo que hace la esposa de su hijo. Pasaron así unas 6 semanas desde que le di la llave a Guillermo. 6 semanas de aparente normalidad, de rutinas establecidas, de esa paz que yo tanto valoraba. Pero había pequeñas cosas que comenzaron a llamarme la atención, detalles tan insignificantes que en ese momento no les di importancia, pero que ahora cobran un significado completamente diferente. A veces, cuando llegaba a casa después de hacer las compras en el supermercado, notaba que algún objeto estaba ligeramente movido de su lugar. Un cojín del sofá en una posición diferente, una silla de la cocina corrida unos centímetros, la puerta del baño cerrada cuando yo siempre la dejaba entreabierta. Cosas mínimas, casi imperceptibles, que yo atribuía a mi propia distracción o a que simplemente no recordaba bien cómo había dejado las cosas antes de salir. Una tarde, al entrar a mi habitación, sentí un olor diferente en el aire. No era desagradable, pero no era mi perfume habitual, era algo más dulce, más juvenil, más invasivo. Pensé que tal vez había sido el detergente que usé para lavar las sábanas, o que el aroma venía del jardín a través de la ventana abierta. No le di más vueltas al asunto. Otra vez encontré una taza en el fregadero de la cocina, una taza que yo no recordaba haber usado. Estaba limpia pero todavía un poco húmeda, como si alguien la hubiera lavado recientemente. «Qué extraño», pensé, pero inmediatamente me convencí de que probablemente yo misma la había usado en la mañana y simplemente no lo recordaba. A los 62 años, pensé con resignación, es normal que la memoria me juegue estas pequeñas trampas. Guillermo seguía llamándome, seguía visitándome, seguía siendo el hijo amoroso de siempre. Nunca mencionó nada extraño, nunca dio señales de que algo estuviera fuera de lugar. Yo seguía confiando en él con esa fe ciega que tienen las madres, sin cuestionar nada, sin sospechar absolutamente nada. Daniela, por su parte, se volvió aún más atenta conmigo. Me llamaba casi todos los días, me preguntaba qué había hecho, si necesitaba algo del supermercado, si quería que pasaran a visitarme. Yo me sentía halagada por tanta atención, por ese interés genuino que creía ver en ella. «Qué suerte tengo», le decía a mis amigas cuando venían a tomar el té, «mi nuera es tan atenta y cariñosa, no todas las mujeres tienen esa bendición». Mis amigas me escuchaban y sonreían, pero ahora me pregunto si ellas vieron algo que yo no pude ver, si percibieron algo extraño en toda esa situación que a mí me parecía tan normal y tan hermosa. Ninguna me dijo nada en ese momento,
Ninguna cuestionó las atenciones excesivas de Daniela ni las visitas frecuentes que hacían a mi casa. Yo seguía con mi vida tranquila, ajena completamente a lo que se estaba cocinando a mis espaldas, sin imaginar que cada llamada, cada visita, cada pregunta sobre mi rutina, eran parte de un plan que se estaba desarrollando en silencio. Un plan para invadir mi espacio, para apropiarse de lo que era mío, para convertir mi refugio sagrado en su territorio. La llave que yo había entregado con tanto amor y tanta confianza estaba siendo usada para algo completamente diferente a lo que yo había imaginado. Pero yo todavía no lo sabía. Todavía vivía en esa burbuja de ingenuidad y fe familiar que pronto iba a explotar de la manera más dolorosa y humillante que yo jamás hubiera podido imaginar. Todo cambió una noche de jueves. Era un día completamente normal, uno de esos días grises y sin nada especial que pasan sin dejar huella. Yo había tenido cita con el médico por la tarde, una revisión de rutina que hacía cada 3 meses para controlar mi presión arterial y asegurarme de que todo estuviera bien con mi salud. La consulta había sido larga, más de lo usual, porque el doctor quiso hacerme unos análisis adicionales y tuvimos que esperar los resultados. No era nada grave, solo precauciones normales para una mujer de mi edad, pero el trámite me tomó casi 3 horas. Cuando finalmente salí de la clínica, ya eran casi las 8 de la noche. El cielo estaba oscuro y las calles comenzaban a vaciarse de gente. Tomé un taxi de regreso a casa porque a esa hora ya no me gusta andar en el transporte público, y durante todo el camino iba pensando en lo cansada que estaba, en las ganas que tenía de llegar a mi hogar, ponerme mi batín cómodo, prepararme una taza de té caliente y sentarme en mi sofá a ver alguna película en la televisión antes de irme a dormir. El taxi me dejó frente a mi casa alrededor de las 8:30. Pagué los $17 del viaje, le di las gracias al conductor y caminé hacia la puerta principal con mis llaves en la mano. Pero entonces, cuando todavía estaba a unos metros de distancia, noté algo que me hizo detenerme en seco. Había luces encendidas en el interior de mi casa. No solo la luz del porche que yo siempre dejaba prendida cuando salía, sino luces en la sala, en el comedor, y lo más extraño, luces en el segundo piso, en la zona donde estaban las habitaciones. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Yo estaba completamente segura de haber apagado todas las luces antes de salir a mi cita médica. Era algo que hacía automáticamente, casi sin pensarlo, parte de mi rutina de tantos años viviendo sola. Siempre revisaba que todo estuviera apagado antes de cerrar la puerta. Era un hábito que había desarrollado tanto por ahorro de electricidad como por seguridad. Entonces, ¿por qué había luces encendidas ahora? Me acerqué despacio a la puerta, sintiendo como la inquietud se apoderaba de mí. Tal vez Guillermo vino a revisar algo y se olvidó de apagar las luces, pensé tratando de calmarme. Tal vez hubo algún problema y él tuvo que entrar. Eso tenía sentido, era lo más lógico, no había razón para alarmarme. Pero algo en mi interior, un instinto primitivo que no podía explicar, me decía que algo no estaba bien. Metí la llave en la cerradura y abrí la puerta lentamente. Lo primero que me golpeó al entrar fue un olor completamente ajeno a mi casa. No era el aroma suave de mi perfume ni el olor a limpio de los productos que yo usaba para mantener todo impecable. Era un perfume fuerte, dulzón, empalagoso, el tipo de fragancia que usan las mujeres jóvenes y que a mí siempre me ha parecido demasiado intenso. Ese olor estaba impregnado en el aire de mi sala, como si alguien hubiera rociado perfume por todas partes. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé de pie en el recibidor, tratando de procesar lo que estaba percibiendo. El olor era lo suficientemente fuerte como para que fuera imposible ignorarlo, y venía acompañado de otras cosas que comenzaron a captar mi atención mientras mis ojos recorrían el espacio. Los cojines de mi sofá estaban desordenados, no en la posición perfectamente alineada en que yo siempre los dejaba. Uno de ellos estaba en el suelo, como si alguien lo hubiera tirado ahí sin importarle. En la mesa de centro había una taza con restos de café y un plato con migajas de pan, cosas que definitivamente no estaban ahí cuando yo salí de casa por la tarde. Sobre el sofá había una revista de modas que yo nunca había visto en mi vida, una de esas revistas llenas de fotos de mujeres jóvenes con ropa cara que yo jamás compraría ni leería. ¿Quién había estado en mi casa y por qué habían dejado todo este desorden? Caminé despacio hacia la cocina, sintiendo como mi respiración se volvía más agitada con cada paso. La cocina estaba aún peor que la sala. El fregadero tenía varios platos sucios, tazas, cubiertos, como si alguien hubiera comido aquí sin molestarse en limpiar después.
Sobre la barra había un envase de yogurt abierto que yo no había comprado, una bolsa de pan que no era de la panadería donde yo siempre compraba, y una botella de jugo de naranja de una marca diferente a la que yo consumía habitualmente. Mi corazón ahora latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esto no era solo que Guillermo hubiera venido a revisar algo. Esto era otra cosa completamente diferente. Alguien había estado en mi casa durante horas, había comido aquí, había usado mis cosas, había dejado su rastro por todas partes como si tuviera todo el derecho del mundo de estar aquí. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Eran pasos en el segundo piso, directamente sobre mi cabeza. Pasos lentos, pausados, de alguien que caminaba con total tranquilidad, sin prisa, sin miedo de ser descubierto. Los pasos se movían de un lado a otro, como si esa persona estuviera paseándose por las habitaciones de arriba con absoluta confianza. Agarré mi bolso con más fuerza, sintiendo como mis manos comenzaban a temblar. Debía llamar a la policía, eso era lo lógico, lo sensato. Había alguien en mi casa, un intruso, y yo tenía que pedir ayuda. Pero antes de que pudiera sacar mi teléfono del bolso, escuché otra cosa que me dejó paralizada. Era una voz de mujer, que cantaba suavemente en el segundo piso. Una voz que yo reconocía perfectamente. Una voz que había escuchado muchas veces en los últimos meses durante las visitas dominicales y las llamadas telefónicas. Era la voz de Daniela. Mi nuera estaba en mi casa, en el segundo piso, cantando como si estuviera en su propia propiedad. ¿Pero qué demonios estaba haciendo aquí? ¿Por qué estaba en mi casa a esta hora? ¿Y por qué estaba en el segundo piso donde yo no le había dado permiso de estar? Los pasos comenzaron a bajar por las escaleras. Yo me quedé quieta en medio de la sala, todavía sosteniendo mi bolso, incapaz de moverme o de decir algo. Y entonces la vi aparecer en lo alto de las escaleras, bajando con esa tranquilidad absoluta de quien está completamente cómodo en su entorno. Pero lo que me dejó sin aliento, lo que hizo que mi cerebro se negara a procesar lo que estaba viendo, fue lo que llevaba puesto. Daniela venía bajando las escaleras usando mi batín. Mi batín de seda color crema, el que mi esposo me había regalado en nuestro aniversario, el que yo guardaba colgado en el gancho detrás de la puerta de mi habitación, el que era una de mis posesiones más preciadas porque llevaba consigo el recuerdo de mi amor perdido. Ella lo llevaba puesto como si fuera suyo, como si tuviera todo el derecho de entrar a mi habitación, abrir mi armario y tomar mis cosas personales sin pedir permiso. El batín le quedaba un poco grande porque Daniela era más delgada que yo, pero aún así lo llevaba amarrado a la cintura con un aire de absoluta propiedad. Su cabello estaba recogido en una toalla, como si acabara de bañarse, y sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas húmedas en los escalones de madera mientras descendía. Ella me vio parada ahí en la sala y no mostró ni un ápice de sorpresa o vergüenza. Al contrario, me miró con una expresión entre fastidio y molestia, como si yo fuera la intrusa, como si yo fuera quien no tenía derecho de estar ahí. «Ay, suegra, ya llegó», dijo con un tono casual que me resultó aún más perturbador que todo lo demás. Pensé que iba a regresar más tarde, su cita no debía terminar tan temprano. Su voz era tranquila, casi aburrida, sin ningún rastro de culpa o incomodidad por haber sido descubierta usando mis cosas en mi propia casa. Yo abrí la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Mi cerebro estaba tratando de procesar demasiadas cosas al mismo tiempo. Daniela en mi casa, usando mi batín, actuando como si esto fuera completamente normal, hablándome con esa familiaridad irritante como si yo fuera quien debía dar explicaciones y no ella. Finalmente logré articular algunas palabras, aunque mi voz salió temblorosa y llena de confusión. «Daniela, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás usando mi batín? ¿Qué significa todo esto?». Las preguntas salieron atropelladas de mi boca, una tras otra, mientras mis ojos recorrían nuevamente la sala desordenada, la cocina sucia, todo el caos que ella había creado en mi espacio. Ella terminó de bajar las escaleras y caminó hacia la cocina como si nada, ignorando completamente mi tono de voz alterado. «Guillermo me dio la llave», dijo mientras abría el refrigerador y sacaba una botella de agua. «Me dijo que podía usar la casa cuando lo necesitara. Yo necesitaba un lugar tranquilo para trabajar en mis proyectos y nuestra casa es muy pequeña, así que vine aquí. No pensé que fuera un problema, total la casa está vacía la mayor parte del tiempo». Me quedé completamente inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar salir de la boca de Daniela con tanta tranquilidad, con tanta naturalidad, como si lo que estaba diciendo fuera lo más normal del mundo.
Ella acababa de decirme que Guillermo le había dado permiso de usar mi casa cuando quisiera, que venía aquí a trabajar en sus proyectos porque su propia casa era muy pequeña, y lo decía con un tono que no admitía cuestionamiento, como si yo fuera la que estaba fuera de lugar al sorprenderme por encontrarla aquí. Pero esto es mi casa, logré decir finalmente, sintiendo como la incredulidad daba paso a una indignación creciente que comenzaba a bullir en mi pecho. Yo le di la llave a Guillermo para emergencias. No para que la compartiera contigo ni para que vinieras a usar mi espacio como si fuera tuyo. Y definitivamente no le di permiso a nadie para que entrara a mi habitación y usara mis cosas personales. Ese batín que llevas puesto es mío, Daniela, muy personal y privado, no tienes ningún derecho de estar usándolo. Daniela se giró hacia mí con la botella de agua en la mano y me miró con una expresión que solo puedo describir como condescendiente, como si yo fuera una anciana confundida que no entendía cómo funcionaban las cosas en el mundo moderno. «Ay, suegra, no se ponga así», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es solo un batín, no es para tanto». Yo me bañé porque estuve trabajando toda la tarde y necesitaba refrescarme. No tenía otra cosa que ponerme mientras se secaba mi ropa. «Usted es tan dramática, parece que le hubiera robado algo valioso». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Ella estaba minimizando algo que para mí era profundamente significativo, estaba burlándose de mis sentimientos, estaba tratándome como si mis emociones no importaran, como si mi incomodidad fuera algo ridículo e injustificado. Y lo peor de todo es que lo hacía con esa sonrisa falsa, con ese tono dulzón que usaba siempre que quería manipular una situación a su favor. «Daniela, necesito que te vayas de mi casa ahora mismo», le dije tratando de mantener la voz firme a pesar de que por dentro me sentía completamente desestabilizada. «Esto no está bien, no puedes venir aquí sin avisarme, no puedes usar mis cosas sin permiso, no puedes comportarte como si esta fuera tu casa. Le voy a hablar a Guillermo ahora mismo para aclarar este malentendido». Saqué mi teléfono del bolso con manos temblorosas y busqué el número de mi hijo. Pero antes de que pudiera marcar, Daniela dio 2 pasos largos hacia mí y me arrebató el teléfono de las manos con un movimiento rápido que me tomó completamente por sorpresa. La dulzura había desaparecido de su rostro y ahora me miraba con una dureza que nunca antes había visto en ella, con los ojos entrecerrados y la mandíbula apretada. «No va a llamar a nadie», dijo con una voz completamente diferente, una voz fría y autoritaria que no admitía réplica. «Guillermo ya sabe que estoy aquí, él me dio permiso, y si usted tiene algún problema con eso, es su problema, no el nuestro. Ahora siéntese ahí y cállese mientras yo termino lo que estaba haciendo». No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, esta intrusa que se había metido en mi casa sin permiso, que había usado mis cosas personales, que había dejado mi hogar hecho un desastre, ahora me estaba dando órdenes a mí, en mi propia casa, diciéndome que me sentara y me callara. La audacia, el descaro absoluto de sus palabras me dejaron sin aliento por un momento. «Devuélveme mi teléfono inmediatamente», le exigí extendiendo la mano, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar el shock inicial. «No tienes ningún derecho de quitarme mis cosas ni de darme órdenes en mi propia casa. Quítate mi batín, recoge tus porquerías de mi cocina y sal de aquí antes de que llame a la policía». Daniela se rió, una risa corta y despectiva que resonó en las paredes de mi sala. «La policía», repitió con sarcasmo. «Va a llamar a la policía porque su nuera está visitando la casa de su suegra con el permiso de su propio hijo». «Muy bien, llámelos. A ver qué le dicen cuando les explique que Guillermo tiene una llave y que él me autorizó a estar aquí. A ver quién queda como la loca que está inventando problemas donde no los hay». Sus palabras tenían una lógica retorcida que me hizo dudar por un momento. Era cierto que Guillermo tenía la llave, era cierto que técnicamente él podría haberle dado permiso de entrar. Pero eso no cambiaba el hecho de que esta era mi casa, que yo no había autorizado nada de esto, que ella estaba violando mi espacio personal de la manera más descarada posible. Sin embargo, Daniela había encontrado una rendija legal en la situación y la estaba explotando al máximo. Me quedé parada ahí, sintiendo como las piernas comenzaban a temblarme, sin saber qué hacer exactamente. Daniela seguía sosteniendo mi teléfono en su mano, mirándome con esa expresión de superioridad que me hacía hervir la sangre. Entonces, sin darme tiempo a reaccionar, ella dio media vuelta y comenzó a subir las escaleras nuevamente hacia el 2.º piso. «¿A dónde vas?», le grité sintiendo que estaba perdiendo completamente el control de la situación. «Daniela, baja aquí inmediatamente, no hemos terminado de hablar». Ella no se detuvo,
Siguió subiendo con pasos decididos mientras yo la seguía desde abajo con la mirada, sintiéndome impotente y furiosa al mismo tiempo. Cuando llegó al rellano del segundo piso, se giró hacia mí y me miró desde arriba con una sonrisa que solo puedo describir como triunfante. «Voy a mi habitación», dijo enfatizando las palabras de una manera que me hizo entender inmediatamente lo que estaba implicando. «A descansar un rato antes de que llegue Guillermo. Él viene en camino, debería estar aquí en 1 hora aproximadamente. Así que le sugiero que se vaya a la sala a esperar, o mejor aún, salga a dar una vuelta y regrese más tarde cuando hayamos terminado de arreglar algunas cosas aquí». Mi habitación. Ella había dicho mi habitación. Y entonces entendí con horror absoluto a qué se refería. Daniela estaba hablando de mi habitación, de mi santuario personal, del único espacio en toda la casa que era completamente mío. Ella estaba implicando que ahora esa habitación era suya, que había tomado posesión de mi espacio más íntimo y privado. Corrí hacia las escaleras y comencé a subirlas tan rápido como mis piernas me lo permitieron. «No, no, no», repetía mientras subía, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. Daniela llegó hasta la puerta de mi habitación antes de que yo pudiera alcanzarla y cuando finalmente llegué al pasillo del segundo piso, la encontré parada frente a la puerta abierta de mi cuarto, bloqueando la entrada con su cuerpo. «No te atrevas a entrar aquí», gritó con una voz llena de autoridad y amenaza que me hizo detenerme en seco a unos metros de distancia. «Este cuarto lo necesitamos nosotros, Guillermo y yo lo vamos a usar, así que mejor acostúmbrate a la idea. Hay otras habitaciones en esta casa donde puedes dormir tú si tanto te molesta». No podía estar escuchando esto correctamente. Mi cerebro se negaba a procesar lo que esta mujer me estaba diciendo. Ella estaba echándome de mi propia habitación, estaba reclamando mi espacio personal como suyo, estaba diciéndome que yo, la dueña de esta casa, tenía que buscar otro lugar donde dormir porque ella y Guillermo habían decidido apropiarse de mi cuarto. Logré acercarme un poco más, lo suficiente como para ver el interior de mi habitación por encima del hombro de Daniela, y lo que vi me hizo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi cama, mi hermosa cama con las sábanas de algodón egipcio que tanto me habían costado, estaba deshecha y tenía sobre ella ropa que no era mía. Ropa de mujer esparcida por todas partes, como si alguien hubiera vaciado una maleta ahí sin ningún cuidado. En mi tocador había productos de belleza que yo no reconocía, botellas y frascos de marcas que yo nunca usaba. En el armario abierto podía ver perchas con más ropa colgada, ropa que definitivamente no era mía. Daniela había movido sus cosas a mi habitación. No era solo que hubiera venido a pasar la tarde, no era solo que hubiera usado mi batín por necesidad. Ella se había instalado en mi cuarto, había traído sus pertenencias, había comenzado a vivir en mi espacio como si tuviera todo el derecho del mundo de hacerlo. «Sacaste mis cosas», susurré sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos a pesar de que no quería llorar, no quería darle esa satisfacción. «Entraste a mi habitación, sacaste mis cosas personales y pusiste las tuyas. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer esto?». Daniela se encogió de hombros con total indiferencia ante mi angustia evidente. «Sus cosas están en la habitación de huéspedes», contestó señalando con la cabeza hacia otra puerta al final del pasillo. «Las guardé con cuidado, no se preocupe. Pero esta habitación es la más grande y tiene el baño privado, así que es más conveniente para nosotros. Usted puede usar cualquiera de las otras habitaciones, tiene como 3 opciones, no entiendo por qué hace tanto drama». Intenté empujarla para entrar a mi habitación, para recuperar mi espacio, pero ella se plantó firme en la entrada y extendió los brazos bloqueando completamente el paso. No era una mujer especialmente grande, pero en ese momento parecía un muro infranqueable, una barrera física entre yo y todo lo que me pertenecía. Quedé paralizada frente a Daniela, viendo cómo ella mantenía su posición bloqueando la entrada de mi propia habitación con esa actitud desafiante que me resultaba cada vez más insoportable. Mi mente funcionaba a 1000 por hora, tratando de entender cómo había llegado a esta situación tan surrealista, cómo era posible que en mi propia casa, en el lugar donde se suponía que yo tenía todo el control, ahora me encontraba siendo expulsada de mi propio dormitorio por mi nuera. «Daniela, muévete de ahí inmediatamente», le ordené con toda la autoridad que pude reunir en mi voz temblorosa. «Esta es mi casa, esa es mi habitación, y vas a salir de ahí ahora mismo o te juro que voy a sacar tus cosas a la calle yo misma y vas a tener que explicarle a Guillermo por qué terminaste sin un lugar donde quedarte». Ella me miró con esos ojos fríos y calculadores, y entonces hizo algo que me dejó completamente atónita. Cerró la puerta de mi habitación en mi cara con un golpe fuerte que resonó por todo el pasillo,
y escuché cómo ponía el pestillo desde adentro. Me había encerrado fuera de mi propia habitación, en mi propia casa, como si yo fuera una extraña sin ningún derecho de estar ahí. «Abre esta puerta», grité golpeando la madera con la palma de mi mano. «Daniela, abre esta puerta ahora mismo». Pero del otro lado solo llegó el sonido de su risa, esa risa despectiva y cruel que me hacía sentir pequeña e impotente. Después escuché música. Ella había puesto música dentro de mi habitación, probablemente para no tener que escuchar mis reclamos. Me quedé ahí parada frente a la puerta cerrada, sintiendo como la impotencia y la rabia se mezclaban en mi pecho, formando un nudo tan apretado que apenas podía respirar. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento. Pero por más que parpadeaba y trataba de convencerme de que nada de esto era real, la puerta cerrada seguía ahí frente a mí, burlándose de mi pérdida de control sobre mi propio espacio. Bajé las escaleras con piernas temblorosas y un remolino de emociones que amenazaba con ahogarme. Necesitaba hablar con Guillermo, necesitaba que él me explicara qué demonios estaba pasando, por qué le había dado permiso a su esposa de invadir mi casa de esta manera tan descarada. Fui hasta la cocina donde había dejado mi bolso cuando subí corriendo tras Daniela, y saqué mi teléfono de repuesto, ese viejo celular que guardaba para emergencias y que gracias a Dios había decidido llevar conmigo ese día. Marqué el número de Guillermo con dedos temblorosos, y mientras esperaba a que contestara, paseaba de un lado a otro de la sala sin poder quedarme quieta. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y con cada timbre que pasaba sin respuesta sentía como mi ansiedad aumentaba. Finalmente, después del 5.º timbre, escuché la voz de mi hijo del otro lado de la línea. «Mamá, ¿qué pasó?», me dijo con un tono distraído, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. «Estoy un poco ocupado ahora, ¿puedes llamarme más tarde?» «No, no puedo llamarte más tarde», le respondí con una voz que sonaba desesperada incluso para mis propios oídos. «Necesito que vengas a la casa ahora mismo. Guillermo, tu esposa está aquí». Se metió en mi habitación, está usando mis cosas, y acaba de cerrarme la puerta en la cara cuando intenté entrar a mi propio cuarto. Necesito que vengas y arregles esto inmediatamente. Hubo un silencio del otro lado de la línea que me pareció eterno. Podía escuchar ruidos de fondo, como si Guillermo estuviera en la calle o en algún lugar público. Cuando finalmente habló, su tono era cauteloso, casi defensivo, y eso me hizo sentir un mal presentimiento en el estómago. «Mamá, cálmate», me dijo con esa voz condescendiente que usaba cuando pensaba que yo estaba exagerando algo. «Daniela me dijo que iba a pasar la tarde en tu casa trabajando en sus proyectos. Yo le di permiso porque pensé que no sería un problema. Tú siempre dices que la casa está muy sola, que hay muchas habitaciones vacías, entonces no entiendo cuál es el drama si ella usa una de ellas por unas horas». «Por unas horas», repetí sintiendo como la indignación me hacía subir el tono de voz. «Guillermo, ella no está usando una habitación de huéspedes por unas horas. Se metió en mi habitación, en mi cuarto principal, sacó mis cosas personales y puso las suyas, y cuando intenté entrar me cerró la puerta en la cara y me dijo que ese cuarto ahora es de ustedes dos. Esto no es pasar unas horas trabajando, esto es una invasión completa de mi espacio personal». Volví a escuchar ese silencio incómodo que me indicaba que Guillermo sabía más de lo que estaba admitiendo. Cuando habló nuevamente, su voz sonaba tensa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras para no decir algo que no debía. «Mamá, mira, tengo que contarte algo», comenzó con un tono que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. «Daniela y yo hemos estado teniendo algunos problemas con nuestro departamento. El dueño nos subió la renta de $400 a $700 al mes y nosotros no podemos pagar eso. Es demasiado dinero. Hemos estado buscando otro lugar, pero todo está carísimo. Y mientras tanto necesitamos un sitio donde quedarnos. Tu casa tiene tantas habitaciones vacías, mamá, y pensamos que podrías compartir el espacio con nosotros solo por un tiempo, hasta que encontremos algo más accesible». Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Esto no era un malentendido, no era que Daniela se hubiera tomado libertades sin que Guillermo supiera. Esto había sido planeado, discutido entre ellos, decidido sin consultarme a mí en ningún momento. Ellos habían planeado mudarse a mi casa sin siquiera preguntarme si yo estaba de acuerdo, sin considerar mis sentimientos o mi necesidad de privacidad. «Guillermo», logré decir con una voz que sonaba extrañamente calmada a pesar del huracán de emociones que sentía por dentro. «Tú me estás diciendo que planificaron mudarse a mi casa sin consultarme, sin pedirme permiso, sin siquiera tener la cortesía de preguntarme si yo estaba de acuerdo con esto».
No es mudarse, mamá, contestó él rápidamente, como si la distinción fuera importante. Es solo quedarnos temporalmente, solo hasta que mejore nuestra situación económica. No pensé que fueras a reaccionar así, siempre has sido tan generosa con nosotros, siempre has dicho que tu casa es nuestra casa también. Esa frase, tu casa es nuestra casa también, era algo que yo había dicho muchas veces de manera figurativa, como una expresión de cariño y bienvenida cuando ellos venían de visita. Pero Guillermo y Daniela la habían tomado literalmente, la habían convertido en una excusa para invadir mi espacio sin restricciones, para apropiarse de lo que era mío sin considerar que yo también tenía derechos y necesidades. Cuando digo que mi casa es tu casa, es una expresión de afecto, Guillermo, no una invitación abierta para que vengan a vivir aquí sin consultarme, le expliqué sintiendo como las lágrimas de frustración comenzaban a acumularse en mis ojos. Si ustedes necesitaban ayuda, si estaban teniendo problemas económicos, debieron venir a hablar conmigo, debieron explicarme la situación y pedirme apoyo de manera respetuosa. No puedes darle la llave a tu esposa para que venga a instalarse en mi habitación mientras yo no estoy, eso no es correcto y tú lo sabes. Escuché como Guillermo suspiraba del otro lado de la línea, un suspiro largo y cansado que me indicaba que esta conversación no iba a terminar como yo esperaba. Mamá, sé que tal vez debimos hablarlo mejor, admitió finalmente, pero la situación es urgente. Necesitamos un lugar donde quedarnos y pensamos que tú entenderías. La casa es enorme, tiene 4 habitaciones, tú usas solo una. No es razonable que te niegues a compartir el espacio cuando nosotros estamos en una situación tan difícil. Ahí estaba, la manipulación emocional que yo tanto temía. Él estaba tratando de hacerme sentir culpable, de hacerme parecer egoísta por no querer compartir mi casa, por no querer renunciar a mi privacidad y mi paz. Estaba usando su situación económica como una herramienta para justificar una invasión que nunca debió haber ocurrido. No me voy a sentir culpable por querer mi propio espacio, Guillermo, le dije con firmeza, tratando de mantener la compostura a pesar de que por dentro me sentía destrozada. Yo trabajé toda mi vida para tener esta casa, para poder vivir tranquila en mi vejez. Si ustedes necesitan ayuda económica, podemos hablar de eso, puedo ayudarlos con algo de dinero para la renta si es tan urgente. Pero no voy a permitir que invadan mi casa, que se apropien de mi habitación, que me traten como si yo fuera una extraña en mi propio hogar. Del segundo piso llegó el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose. Daniela salió al pasillo y se asomó por el barandal para mirarme desde arriba mientras yo hablaba por teléfono. Llevaba puesta ropa diferente ahora, unos pantalones cómodos y una blusa que había sacado de quién sabe dónde, y me miraba con esa expresión de superioridad que ya me resultaba insoportable. «¿Está hablando con Guillermo?», me preguntó alzando la voz para que yo la escuchara claramente. «Dígale que ya llegue, que prepara algo para cenar porque tengo hambre. Y dígale también que traiga las cajas que dejamos en su auto, necesitamos terminar de acomodar nuestras cosas aquí». Las palabras de Daniela resonaron en mi cabeza como un disparo. Las cajas que dejamos en su auto. Ellos ya tenían cajas preparadas, ya habían empacado sus cosas, ya lo tenían todo planeado con anticipación. Esto no era una emergencia de último momento como Guillermo había intentado hacerme creer, esto era una invasión premeditada y calculada hasta el último detalle. «Guillermo, ¿escuchaste eso?», le dije al teléfono con voz temblorosa. «Tu esposa acaba de decir que traigan las cajas que tienen en tu auto. Esto no es algo temporal ni urgente, ustedes ya tenían todo planeado, ya habían empacado sus cosas antes de siquiera hablar conmigo. Me mentiste, los dos me mintieron». Hubo otro silencio incómodo del otro lado de la línea antes de que Guillermo respondiera con voz tensa. «Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Llegaré en media hora y hablaremos con calma, ¿está bien? Mientras tanto, intenta relajarte y no discutas más con Daniela». Y colgó. Mi propio hijo me colgó el teléfono después de que su esposa invadiera mi casa y me echara de mi propia habitación. Me quedé ahí parada en medio de la sala, sosteniendo el teléfono en la mano, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Pero junto con ese dolor, junto con esa sensación de traición, comenzó a crecer algo más, algo frío y determinado que empezaba a solidificarse en mi pecho. Miré hacia arriba donde Daniela seguía observándome con esa sonrisa satisfecha en el rostro, y en ese momento tomé una decisión. No iba a seguir siendo la víctima en esta situación, no iba a permitir que me pisotearan en mi propia casa, no iba a quedarme de brazos cruzados mientras estos dos me arrebataban todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Si ellos querían jugar sucio, yo también podía hacerlo,
pero con inteligencia, con estrategia, sin gritos ni llantos que solo me harían ver débil. Me limpié las lágrimas que habían comenzado a rodar por mis mejillas, me ajusté la ropa, y salí de la casa con paso firme. Daniela me gritó algo desde arriba, pero yo no me detuve a escucharla. Subí a mi auto que estaba estacionado frente a la casa, arranqué el motor, y conduje hacia el centro de la ciudad con una claridad mental que no había sentido en toda la noche. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. A esa hora, cerca de las 9 de la noche, la mayoría de las tiendas ya estaban cerradas, pero yo conocía una ferretería en la calle principal que abría hasta las 10. Manejé rápido pero con cuidado, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, pero ya no por miedo o angustia, sino por determinación pura y dura. Llegué a la ferretería 15 minutos después. El dueño, don Mario, un señor mayor que conocía desde hacía años, estaba a punto de cerrar, pero me reconoció y me dejó entrar. Doña Francisca, ¿qué la trae por aquí a esta hora?, me preguntó con curiosidad evidente en su rostro. Don Mario, necesito que me cambie todas las cerraduras de mi casa, le dije sin rodeos. Todas, la puerta principal, la puerta trasera, la puerta del garaje, todas las que tenga. Y lo necesito para mañana a primera hora, antes de las 7 de la mañana si es posible. Él me miró sorprendido, probablemente preguntándose qué emergencia había surgido para que yo necesitara un cambio tan urgente. Pero don Mario era discreto y profesional, no hizo preguntas innecesarias. Claro que sí, doña Francisca, me respondió asintiendo. Le cobro $150 por las cerraduras y la instalación, y estaré en su casa mañana a las 6:30 de la mañana. ¿Le parece bien? Perfecto, le dije sacando el dinero de mi bolso y pagándole ahí mismo. Aquí tiene los $150. Mañana a las 6:30 lo espero sin falta, don Mario. Es muy importante que sea temprano, muy temprano, antes de que alguien más despierte. Él guardó el dinero, anotó mi dirección en su libreta, y me aseguró que estaría ahí puntualmente. Salí de la ferretería sintiéndome más fuerte, más en control, con un plan claro en mi mente. Pero no había terminado todavía, tenía una llamada más que hacer. Me senté en mi auto y marqué el número de mi abogado, el licenciado Iván, que había manejado los trámites de la herencia cuando mi esposo falleció y que desde entonces me asesoraba en temas legales cada vez que lo necesitaba. Eran casi las 9:30 de la noche, una hora poco apropiada para llamar, pero esto no podía esperar. Licenciado Iván, soy Francisca Godínez, le dije cuando contestó el teléfono con voz adormilada. Disculpe que lo llame a esta hora, pero tengo una situación urgente y necesito asesoría legal inmediata. Le expliqué todo con la mayor claridad posible. Le conté sobre la llave que le había dado a Guillermo, sobre cómo Daniela había entrado a mi casa sin mi permiso explícito, sobre cómo se había instalado en mi habitación, sobre las cajas que ya tenían preparadas para mudarse. Le pregunté qué derechos tenía yo, qué podía hacer legalmente para sacarlos de mi propiedad si ellos se negaban a irse. El licenciado Iván me escuchó con atención y cuando terminé de hablar, su respuesta fue clara y directa. Doña Francisca, esa es su casa, usted es la única dueña registrada en las escrituras. Nadie puede entrar o vivir ahí sin su consentimiento explícito, ni siquiera su hijo. Si ellos se niegan a salir cuando usted se los pida, técnicamente están invadiendo su propiedad y usted tiene todo el derecho de llamar a la policía. Mi recomendación es que mañana mismo, con testigos presentes, les notifique formalmente que tienen 24 horas para abandonar la propiedad. Si pasado ese tiempo siguen ahí, podemos proceder legalmente. Sus palabras me dieron la validación que necesitaba. Yo no estaba loca, yo no estaba exagerando, yo tenía todo el derecho de defender mi espacio. Gracias, licenciado, le dije sintiendo como la confianza regresaba a mi voz. Mañana tomaré las medidas necesarias. Si necesito que venga a mi casa para hacer la notificación formal, lo llamaré. Después de colgar, me quedé sentada en el auto por unos minutos, organizando mis pensamientos, preparándome mentalmente para lo que vendría. Entonces arranqué nuevamente y conduje de regreso a casa, pero esta vez no sentía miedo ni angustia, sentía una determinación fría y calculada que me hacía ver todo con absoluta claridad. Cuando llegué de regreso a mi casa eran casi las 10 de la noche. Vi el auto de Guillermo estacionado frente a la entrada, lo que significaba que ya había llegado y probablemente estaba dentro con Daniela, seguramente discutiendo sobre mí, sobre cómo manejar a la pobre vieja que se atrevía a oponerse a sus planes perfectamente trazados. Respiré profundo,
Acomodé mi bolso en el hombro, y entré a mi propia casa con la frente en alto y la decisión ya tomada en mi corazón. Los encontré en la sala, sentados en mi sofá como si fueran los dueños del lugar. Guillermo se veía incómodo, con esa expresión culpable que ponía desde niño cuando sabía que había hecho algo malo pero no quería admitirlo. Daniela, en cambio, estaba completamente relajada, con las piernas cruzadas y una taza de café en las manos. Mi café, de mi cocina, servido en mi taza favorita. La imagen me habría resultado cómica si no fuera tan indignante. «Mamá», comenzó Guillermo levantándose del sofá y caminando hacia mí con las manos extendidas en un gesto conciliador. «Tenemos que hablar con calma sobre esto. Sé que te tomamos por sorpresa y que tal vez debimos manejarlo diferente, pero la situación es complicada y necesitamos tu apoyo». «No hay nada que hablar, Guillermo», le dije con una voz sorprendentemente tranquila que incluso a mí me sorprendió. «Ustedes van a sacar todas sus cosas de mi casa mañana mismo a primera hora. No voy a permitir que se instalen aquí sin mi consentimiento, no voy a permitir que invadan mi espacio, y definitivamente no voy a permitir que me falten al respeto de esta manera en mi propio hogar». Vi cómo la expresión de Daniela cambiaba inmediatamente. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar el líquido, y se puso de pie con los ojos entrecerrados y la mandíbula apretada. «Ah, ahora sí va a ponerse difícil la señora», dijo con ese tono burlón que tanto me irritaba. «Mire, suegra, nosotros no nos vamos a ir a ningún lado. Guillermo tiene derecho a estar en esta casa, es su hijo, y yo soy su esposa, así que tengo los mismos derechos que él. Si a usted no le gusta, puede ser usted quien se busque otro lugar donde vivir». La audacia de sus palabras me dejó sin aliento por un segundo, pero ya no me sorprendía nada viniendo de ella. Guillermo intentó intervenir. «Mamá, Daniela, por favor no peleemos», pero yo levanté la mano para silenciarlo. «No, Guillermo, déjala hablar, déjala terminar de demostrar quién es realmente y cuáles son sus verdaderas intenciones». Daniela dio 2 pasos hacia mí con los brazos cruzados y una expresión desafiante. «Mis intenciones son muy claras», dijo alzando la voz. «Esta casa es demasiado grande para una persona sola, usted no la necesita toda para usted, es egoísta e irrazonable que se niegue a compartirla con su propia familia. Guillermo es su único hijo, nosotros deberíamos ser su prioridad, pero usted está tan aferrada a su preciosa privacidad que no le importa que estemos pasando dificultades económicas». Ahí estaba nuevamente, la manipulación emocional, el intento de hacerme sentir culpable por tener límites, por querer proteger mi espacio personal. Pero esta vez no iba a funcionar. Esta vez yo estaba preparada y tenía las cosas muy claras en mi mente. «Daniela», le dije mirándola directamente a los ojos sin parpadear, «esta casa la pagué yo con mi trabajo durante 30 años. Cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro de este lugar existe porque yo me levanté todos los días a trabajar, a ahorrar, a sacrificarme para poder tener un hogar propio. Tú no has puesto ni un solo peso en esta propiedad, no tienes ningún derecho sobre ella, y el hecho de que estés casada con mi hijo no te da autoridad para venir a reclamar algo que no es tuyo». Su expresión se endureció aún más. Volvió a dar un paso hacia mí y ahora estábamos cara a cara, tan cerca que podía ver la rabia ardiendo en sus ojos. «Usted es una vieja egoísta», escupió las palabras con veneno puro. Guillermo le dio esa llave como un gesto de amor y preocupación, y usted lo único que hace es ponerle problemas. Nosotros vamos a quedarnos aquí le guste o no, y si intenta echarnos, me encargaré personalmente de que todos en la familia sepan qué clase de madre es usted, una que deja a su hijo en la calle cuando más la necesita. Guillermo finalmente intervino con voz temblorosa. «Daniela, ya basta, no le hables así a mi mamá. Mamá, por favor, tiene que entender nuestra situación. No podemos pagar $700 de renta, es imposible con nuestros ingresos actuales. Solo necesitamos quedarnos aquí unos meses mientras ahorramos para conseguir algo mejor». Me giré hacia mi hijo sintiendo como algo se rompía definitivamente dentro de mí. «Guillermo, si necesitaban ayuda económica, yo hubiera encontrado la manera de apoyarlos. Podría haberles prestado dinero, podría haber ayudado con parte de la renta de su departamento, podríamos haber buscado soluciones juntos. Pero ustedes no me dieron esa oportunidad, no me respetaron lo suficiente como para venir a hablar conmigo primero. En lugar de eso, planearon invadir mi casa a mis espaldas, usando la llave que yo te di con confianza, y ahora tu esposa me está insultando en mi propia sala y amenazándome con difamarme frente a la familia». Él bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos,
y en ese momento supe que lo había perdido, que Daniela había conseguido manipularlo completamente y convertirlo en alguien que yo ya no reconocía. El niño que yo había criado con valores y respeto jamás me habría hecho algo así, jamás habría permitido que su esposa me tratara de esta manera. Daniela se rió, una risa cruel y despectiva. ¿Ya terminó su discursito, suegra?, preguntó con sarcasmo. Porque yo tengo cosas que hacer, tengo que terminar de acomodar nuestra ropa en el armario de arriba. Ah, y por cierto, encontré unas cajas viejas con fotos y cartas en el closet, las saqué y las puse en el garaje para hacer espacio. Espero que no sean importantes. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Las cajas que ella mencionaba contenían todas las fotos de mi esposo, todas las cartas que nos escribimos durante años, todos los recuerdos más preciados de mi vida. Ella las había sacado de mi habitación y las había tirado en el garaje como si fueran basura, sin importarle en absoluto el valor sentimental que tenían para mí. Algo en mi interior hizo clic. La tristeza, la confusión, la sensación de traición, todo eso se transformó en una furia fría y controlada que me llenó de una claridad absoluta. Muy bien, les dije con una voz tan calmada que incluso yo misma me sorprendí. Quédense esta noche si quieren, duerman en mi cama, usen mis cosas, disfruten su pequeña victoria. Pero mañana a primera hora, las cosas van a cambiar radicalmente. Daniela se rió nuevamente. Así, ¿y qué va a hacer? Llamar a la policía, dijo con burla. Adelante, llámelos, y cuando lleguen les vamos a explicar que Guillermo tiene una llave, que él vive aquí con su esposa, y que usted es la que está causando problemas. A ver a quién le creen. No voy a llamar a la policía esta noche, Daniela, le respondí con una sonrisa fría. No necesito hacerlo. Pero mañana, cuando despierten, van a entender que cometieron un error muy grande al subestimarme. Di media vuelta y subí las escaleras hacia la habitación de huéspedes donde supuestamente Daniela había puesto mis cosas. Guillermo me llamó, mamá, espera, pero yo no me detuve. Entré a la habitación, cerré la puerta con seguro, y me senté en la cama que no era la mía, en el cuarto que no era el mío, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a correr por mis mejillas. Esa noche casi no pude dormir. Me quedé despierta en esa cama extraña, en esa habitación de huéspedes que nunca había usado para mí misma, escuchando los sonidos de mi propia casa como si fuera una intrusa. Podía oír las risas de Daniela desde mi habitación, el sonido del televisor que ella había encendido sin ningún respeto por el horario, los pasos de ambos caminando por el pasillo como si fueran los dueños absolutos del lugar. Cada ruido era como una puñalada en mi corazón, pero al mismo tiempo alimentaba esa determinación fría que había tomado posesión de mí. A las 5:30 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, me levanté silenciosamente. Me duché en el baño de la habitación de huéspedes, me vestí con ropa cómoda pero presentable, y bajé a la cocina sin hacer ruido. Preparé café bien cargado, necesitaba estar completamente despierta y alerta para lo que venía. A las 6 en punto, ya estaba sentada en la sala, esperando, con mi bolso preparado y mi determinación intacta. A las 6:20 de la mañana escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Me asomé por la ventana y vi la camioneta de don Mario. Salí rápidamente antes de que él tocara el timbre, no quería que el ruido despertara a Guillermo y Daniela todavía. Don Mario bajó de su vehículo con una caja de herramientas y varias herraduras nuevas en las manos. «Buenos días, doña Francisca», me saludó en voz baja, entendiendo instintivamente que la situación requería discreción. Vine lo más temprano que pude como me pidió. Vamos a empezar por la puerta principal. ¿Le parece bien? Perfecto, don Mario, le respondí abriendo la puerta para que entrara. Y por favor trabaje lo más silenciosamente posible, hay personas durmiendo arriba y prefiero que no se despierten hasta que hayamos terminado. Él asintió con complicidad y comenzó a trabajar con eficiencia profesional, quitando la cerradura vieja de la puerta principal y reemplazándola con una nueva. El sonido de sus herramientas era inevitable, un zumbido bajo y constante que hacía que mi corazón latiera más rápido con cada minuto que pasaba, temiendo que en cualquier momento Guillermo o Daniela bajaran a investigar qué estaba sucediendo. Don Mario trabajó con rapidez impresionante. En 20 minutos había terminado con la puerta principal y me entregó 3 copias de la llave nueva. Después pasó a la puerta trasera de la cocina, luego a la puerta del garaje, y finalmente a la pequeña puerta lateral que daba al jardín. Cada cerradura que cambiaba era como recuperar un pedazo de mi autonomía, como cerrar las puertas a la invasión que había sufrido. Eran las 7:15 cuando don Mario terminó el último cambio.
Me entregó todas las llaves nuevas organizadas en llaveros diferentes, me explicó cómo funcionaban, y me aseguró que las cerraduras viejas ya no servían para nada, que cualquier llave anterior estaba completamente inútil. Le agradecí profusamente, le di una propina extra de $30 por su rapidez y discreción, y lo acompañé hasta la puerta. Justo cuando don Mario salía, escuché pasos en el segundo piso. Alguien se había despertado. Cerré la puerta rápidamente con la cerradura nueva, guardé todas las llaves en mi bolso, y me preparé mentalmente para el enfrentamiento que estaba por venir. Daniela fue la primera en bajar. Venía con el cabello revuelto, usando una bata que había sacado de quién sabe dónde, y con esa expresión de fastidio de alguien que ha sido despertado antes de tiempo. Cuando me vio parada en la sala con mi bolso en la mano, me miró con irritación evidente. ¿Por qué tanto ruido tan temprano?, se quejó bostezando. Estaba teniendo un sueño tan lindo y me despertaron esos golpes horribles. ¿Qué estaba haciendo? ¿Moviendo muebles o qué? Estaba cambiando las cerraduras, le respondí con voz calmada y firme. Todas las cerraduras de la casa. La puerta principal, la trasera, la del garaje, todas. Y ahora, Daniela, te voy a pedir que subas, despiertes a Guillermo, empaquen todas sus cosas, y salgan de mi casa inmediatamente. La expresión de su rostro cambió de fastidio a incredulidad absoluta. Se quedó mirándome como si acabara de decir la mayor locura del mundo, y entonces se rió, esa risa despectiva que ya conocía tan bien. Usted está loca si piensa que nos vamos a ir, dijo sacudiendo la cabeza. Ya le dijimos anoche que nos vamos a quedar aquí, y no hay nada que usted pueda hacer al respecto. Guillermo tiene derecho sobre esta casa, es su hijo. Guillermo no tiene ningún derecho legal sobre esta casa, le respondí sacando de mi bolso un documento que había impreso la noche anterior después de hablar con el licenciado Iván. Esta propiedad está a mi nombre únicamente. Yo soy la única dueña registrada en las escrituras. Ustedes están aquí sin mi consentimiento, lo que técnicamente los convierte en invasores de propiedad privada. Ahora, pueden salir por las buenas y ahorrarnos a todos una situación desagradable, o puedo llamar a la policía y explicarles la situación. Tú decides. Daniela me arrebató el papel de las manos y lo leyó rápidamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro mientras procesaba la información. Vi cómo su expresión pasaba de la burla a la preocupación, y luego a una rabia apenas contenida. Esto no puede ser legal, murmuró apretando el papel en su puño. Usted no puede echarnos así, somos familia. Puedo y lo estoy haciendo, le dije con firmeza. Y si no empiezan a empacar sus cosas ahora mismo, voy a marcar el número de emergencias y en media hora tendrán patrullas aquí para escoltarlos fuera de mi propiedad. No estoy jugando, Daniela. Se acabó la paciencia. En ese momento Guillermo bajó las escaleras, todavía medio dormido y confundido por las voces alteradas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó frotándose los ojos. Mamá, ¿por qué están discutiendo tan temprano? Daniela se giró hacia él con el papel en la mano. Tu madre cambió las cerraduras y ahora nos está echando de la casa, le dijo con voz aguda y acusatoria. Dice que vamos a llamar a la policía si no nos vamos. Dile algo, Guillermo, dile que no puede hacer esto. Mi hijo me miró con esos ojos que una vez habían estado llenos de amor y respeto hacia mí, pero que ahora solo mostraban confusión y cierta dosis de resentimiento. Mamá, esto es muy extremo, me dijo con voz cansada. No teníamos que llegar a esto, podíamos haberlo hablado. Lo intenté hablar, Guillermo, le respondí sintiendo como mi voz se quebraba un poco a pesar de mi intención de mantenerme fuerte. Intenté explicarte anoche que esto no estaba bien, que ustedes invadieron mi espacio sin mi consentimiento. Pero tú elegiste el lado de tu esposa, elegiste permitir que ella me insultara en mi propia casa, elegiste ignorar mis sentimientos y mis necesidades. Así que ahora yo elijo recuperar mi hogar y mi paz. Tienen 1 hora para sacar sus cosas y marcharse. Guillermo abrió la boca para responder, pero Daniela lo interrumpió inmediatamente. No, no nos vamos a ir, dijo con determinación cruzándose de brazos. Que llame a la policía si quiere, nosotros vamos a explicarles que ella nos invitó a quedarnos aquí, que su propio hijo tiene una llave que ella le dio, que esto es un malentendido familiar y no un caso de invasión. Adelante, pensé, esa era exactamente la reacción que esperaba de ella. Saqué mi teléfono del bolso con manos firmes y marqué el número de emergencias con toda la calma del mundo, sin romper el contacto visual con Daniela. Ella me miraba con desafío,
claramente convencida de que yo estaba blufeando, de que no me atrevería a involucrar a las autoridades en un asunto familiar. «Buenos días», dijo la operadora del otro lado de la línea. «¿Cuál es su emergencia?» «Buenos días», respondí con voz clara y controlada. «Necesito reportar una invasión de propiedad en mi domicilio. Hay 2 personas en mi casa que se niegan a salir a pesar de que les he pedido repetidamente que se retiren. Tengo la documentación que prueba que soy la única dueña de la propiedad y que ellos no tienen ningún derecho legal de estar aquí. Mi dirección es calle Magnolia, número 342. La operadora me hizo algunas preguntas de rutina que respondí con precisión. Me pidió que esperara en la línea mientras despachaba una patrulla a mi ubicación, y me informó que los oficiales llegarían en aproximadamente 15 minutos. Le agradecí y mantuve la llamada activa como me había instruido. Cuando colgué, la expresión en el rostro de Daniela había cambiado completamente. Ya no había burla ni desafío, solo una mezcla de shock e incredulidad. Guillermo lucía pálido, como si finalmente estuviera entendiendo que la situación había llegado demasiado lejos y que las consecuencias iban a ser reales. «Mamá, no puedes estar hablando en serio», dijo Guillermo con voz temblorosa. «Vas a hacer que la policía venga y nos saque como si fuéramos criminales. Soy tu hijo. ¿Cómo puedes hacerme esto?» Sus palabras me dolieron más de lo que él jamás podría imaginar, pero no iba a retroceder ahora. «Precisamente porque eres mi hijo, Guillermo, porque te crié con valores y respeto, esperaba que nunca me pusieras en esta posición. Esperaba que cuando tuvieras problemas vinieras a hablar conmigo, que me pidieras ayuda de manera respetuosa, que entendieras que yo también tengo derechos y necesidades». Daniela finalmente pareció entender que yo hablaba completamente en serio. Su rostro palideció y vi cómo sus ojos se movían rápidamente, buscando alguna salida, alguna manera de revertir la situación que ella misma había creado con su arrogancia y su falta de respeto. Está bien», dijo levantando las manos en un gesto de rendición. «Nos vamos. No hace falta que venga la policía. Guillermo, sube y empaca nuestras cosas rápido». «No», le dije firmemente antes de que pudieran moverse. «Ya llamé a la policía y van a venir de todas formas. Quiero que haya un reporte oficial de esta situación, quiero que quede constancia de que ustedes invadieron mi propiedad sin mi consentimiento y se negaron a salir cuando se los pedí. No voy a cancelar la llamada». Guillermo me miró con una mezcla de dolor y resentimiento que me partió el corazón. «¿Realmente nos odias tanto, mamá?», preguntó con voz quebrada. «Tanto como para humillarnos de esta manera frente a las autoridades». «No los odio, Guillermo», le respondí sintiendo como mis propias lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Los amo, te amo más de lo que jamás podrás entender. Pero amar no significa permitir que me pisoteen, no significa renunciar a mi dignidad y mi paz. Ustedes tomaron decisiones que violaron mi confianza y mi espacio, y ahora tienen que enfrentar las consecuencias de esas decisiones». Daniela subió corriendo las escaleras sin decir nada más, y pude escuchar cómo comenzaba a tirar cosas por todas partes en mi habitación, empacando de manera apresurada y descuidada. Guillermo se quedó parado en la sala unos segundos más, mirándome con esa expresión que me hacía querer abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero mantuve mi postura firme. Finalmente, él también subió para ayudar a su esposa con el equipaje. Los 15 minutos que esperé a la policía fueron los más largos de mi vida. Me senté en mi sofá, en mi sala, rodeada de mis cosas, y dejé que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. Lloraba por la relación que probablemente había perdido con mi hijo, lloraba por la inocencia que ya no tenía sobre las personas en las que confiaba, lloraba por todo lo que había tenido que hacer para defender mi propio espacio. Pero también sentía algo más profundo, algo que crecía junto al dolor, una sensación de fortaleza y dignidad recuperada que no había sentido en mucho tiempo. Cuando tocaron el timbre, me levanté, me sequé las lágrimas, y abrí la puerta. 2 oficiales de policía, un hombre y una mujer, estaban parados en el porche con expresiones profesionales y atentas. «Buenos días, señora», dijo el oficial masculino. «Recibimos un reporte de invasión de propiedad en esta dirección». «Sí, fui yo quien llamó», les respondí invitándolos a pasar. Les expliqué toda la situación con calma y claridad, mostrándoles las escrituras de la casa que tenían mi nombre como única propietaria, explicándoles cómo había dado una llave a mi hijo para emergencias, pero que la había usado para que su esposa se instalara en mi casa sin mi conocimiento ni consentimiento. Les conté sobre el cambio de cerraduras esa mañana, sobre mi petición de que se retiraran y su negativa inicial.
Los oficiales escucharon atentamente, revisaron la documentación y tomaron notas en sus libretas. La oficial femenina subió al segundo piso a hablar con Guillermo y Daniela, mientras el oficial masculino se quedaba conmigo en la sala haciéndome más preguntas sobre la cronología de los eventos. Podía escuchar voces en el segundo piso, pero no distinguía las palabras exactas. Después de unos minutos, la oficial bajó seguida por Guillermo y Daniela, ambos cargando maletas y cajas de manera apresurada. Daniela no me miraba, mantenía la vista fija en el suelo con la mandíbula apretada y el rostro enrojecido de rabia contenida. Guillermo me miró una vez, solo una vez, y en sus ojos vi tal mezcla de emociones que casi me hizo retroceder en mi decisión. Pero no lo hice, me mantuve firme. Señora Godínez, me dijo la oficial acercándose a mí, ellos ya acordaron retirarse de la propiedad voluntariamente. Les hemos explicado que usted tiene todo el derecho legal de pedirles que se vayan y que si regresan sin su consentimiento explícito, estarían cometiendo un delito de allanamiento. Vamos a hacer un reporte oficial de la situación por si usted lo necesita en el futuro. Gracias, oficial, le dije con sincera gratitud. Aprecio mucho su ayuda y profesionalismo. Guillermo y Daniela hicieron 3 viajes más arriba y abajo para sacar todas sus cosas, bajo la supervisión de los oficiales. Cada viaje era un silencio incómodo lleno de resentimiento y dolor. Cuando finalmente terminaron, cuando la última caja fue cargada en el auto de Guillermo, él se acercó a mí por última vez. Espero que estés contenta, mamá, me dijo con voz fría y distante. Elegiste tu casa vacía sobre tu propia familia. Espero que valga la pena toda esta soledad que vas a sentir ahora. Sus palabras fueron diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para manipularme una última vez. Pero yo ya había llorado todas mis lágrimas esa mañana, ya había procesado el dolor de esta pérdida, y no iba a dejar que me hiciera dudar de mi decisión. Guillermo, le respondí con voz suave pero firme, yo no elegí mi casa sobre mi familia. Elegí mi dignidad sobre el abuso, elegí mi paz sobre la manipulación, elegí respetarme a mí misma sobre permitir que me pisotearan en mi propio hogar. Si algún día entiendes la diferencia, si algún día puedes ver lo que realmente pasó aquí, mi puerta estará abierta para una conversación honesta y respetuosa. Pero mientras sigas permitiendo que tu esposa me trate como me trató, mientras sigas pensando que yo soy la villana en esta historia, no hay nada más que hablar. Él no respondió, simplemente dio media vuelta y caminó hacia su auto donde Daniela ya estaba sentada en el asiento del pasajero con los brazos cruzados y una expresión de furia absoluta en el rostro. Los vi subir al auto, vi cómo Guillermo arrancaba el motor, y los vi alejarse por la calle hasta que desaparecieron de mi vista. Los oficiales terminaron de tomar sus notas y me entregaron una copia del reporte oficial. Si tiene algún otro problema o si ellos intentan regresar sin su permiso, no dude en llamarnos nuevamente, me dijo el oficial masculino con amabilidad. Usted hizo lo correcto al defender su propiedad y sus derechos, señora. Después de que los oficiales se fueron, cerré la puerta de mi casa con la cerradura nueva y me quedé parada en el recibidor, en el silencio absoluto de mi hogar recuperado. Subí lentamente las escaleras y entré a mi habitación, la habitación que Daniela había invadido y de la cual me había expulsado con tanta arrogancia apenas 24 horas antes. La cama estaba deshecha, con sábanas revueltas que no eran las mías. Había ropa tirada por el suelo que ellos habían dejado en su prisa por empacar. El armario estaba abierto con perchas vacías colgando desordenadamente. Pero era mi habitación nuevamente, era mi espacio, y aunque estaba desordenada y necesitaba una limpieza profunda, me pertenecía completamente. Fui hasta el garaje donde Daniela había tirado las cajas con las fotos y cartas de mi esposo. Las encontré apiladas descuidadamente en una esquina, cubiertas con un poco de polvo pero intactas. Las cargué con cuidado, una por una, y las subí de vuelta a mi habitación, colocándolas en el closet donde siempre habían estado, donde debían estar. Pasé el resto del día limpiando. Lavé todas las sábanas, todos los platos que ellos habían usado, limpié cada superficie que habían tocado. No era solo limpieza física, era un ritual de purificación, una forma de recuperar mi espacio no solo legalmente sino también emocionalmente y espiritualmente. Con cada trapo que pasaba, con cada objeto que regresaba a su lugar correcto, sentía como la paz comenzaba a regresar a mi corazón. Esa noche, cuando todo estaba limpio y ordenado nuevamente, cuando mi casa volvía a oler a mis productos de limpieza y a mi perfume, cuando cada cosa estaba en su lugar exacto como siempre debió estar, me preparé una taza de té y me senté en mi sofá a mirar por la ventana.
El cielo estaba oscureciendo y las luces de la calle comenzaban a encenderse una por una. Sí, mi casa estaba vacía. Sí, probablemente había dañado mi relación con Guillermo de maneras que tal vez nunca podría reparar completamente. Sí, había momentos en que me preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si debía haber manejado las cosas de manera diferente. Pero también sabía, con una certeza profunda que me llenaba de fortaleza, que había defendido mi dignidad cuando más lo necesitaba. Había puesto límites cuando otros intentaron pisotearlos. Había dicho no cuando hubiera sido más fácil decir sí solo para mantener la paz superficial. Había elegido respetarme a mí misma incluso cuando eso significaba enfrentar el dolor de decepcionar a mi hijo. Mi casa estaba vacía, sí, pero era mía. Mi habitación estaba silenciosa, pero era mi santuario nuevamente. Mi vida tal vez sería más solitaria, pero sería vivida en mis propios términos, con mi dignidad intacta y mi paz recuperada. Y mientras bebía mi té en la tranquilidad absoluta de mi hogar, mientras sentía el peso de las llaves nuevas en mi bolsillo, mientras respiraba el aire limpio de un espacio que finalmente había recuperado completamente, supe que había tomado la decisión correcta. Porque a los 62 años había aprendido algo fundamental, algo que muchas personas nunca aprenden en toda su vida, que el amor verdadero nunca exige que renuncies a tu dignidad, y que proteger tu paz no te hace egoísta, te hace sabio. Las llaves que había dado con tanta confianza habían sido usadas para traicionarme, pero las llaves nuevas que ahora guardaba eran el símbolo de mi fortaleza recuperada, de mi autonomía restaurada, de mi derecho inquebrantable a vivir en paz en el hogar que había construido con mi propio esfuerzo y sacrificio. Y esa noche, por primera vez en días, dormí profundamente en mi propia cama, en mi propia habitación, en mi propia casa, sabiendo que las puertas estaban cerradas con cerraduras que solo yo controlaba, y que nadie volvería a entrar sin mi permiso explícito. Dormí con la tranquilidad de quien ha luchado por lo que le pertenece y ha ganado no solo una batalla legal, sino también una batalla por su propia alma y dignidad.